Hola, soy Julio C. Páez y les doy la bienvenida al capítulo 31 de Las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Y en este capítulo 31 vamos a hablar de uno de los dos que citamos, que acabamos de citar, quien nos sugirió que la lectura debería ser un placer, o debía ser un placer. O sea, vamos a hablar de Jorge Luis Borges, que nació en Buenos Aires en 1899 y falleció en Ginebra en 1986. ¿Sí? La figura de Borges atraviesa toda la literatura argentina del siglo XX y su influencia es perdurable, continúa. También es un personaje altamente polémico porque sus posiciones políticas en la madurez fueron reaccionarias. Era un liberal de derecha que también, como toda la derecha latinoamericana, a veces se dejaba tentar por el autoritarismo de derecha. Tal es el caso de cuando recibe la condecoración que le dio el genocida dictador de Chile, Augusto Pinochet. O sea, en los aspectos políticos es polémico, obviamente. También dentro del marco argentino se caracterizó por un lado su anticomunismo evidente, pero también su antiperonismo evidente, que lo llevó a escribir textos que hoy sería mejor olvidar, como por ejemplo El simulacro o junto con Bioy Casares La fiesta del monstruo. Digamos, aclaramos estas cuestiones en el doble aspecto de Borges como personalidad literaria y Borges también como una persona influyente en el ámbito cultural argentino. También Borges, a partir de la década fin de la década del 60, en la década del 70, se convirtió en un lugar común de aquellos que profesaban o decían profesar una cultura que en realidad era un simulacro, que no era una falacia, era una impostación. La palabra es exacta. Entonces, bueno, de pronto en los semanarios populares o de la clase media con pretensiones aparecían entrevistas a Borges, a Sábato, etcétera, etcétera, etcétera. También hay una polémica reunión de Borges y Sábato con el dictador genocida Videla ya por 1976. ¿Sí? Eso respecto a lo que es el aspecto más polémico de la personalidad de Jorge Luis Borges, que nosotros averiguamos un biógrafo muy obsesivo que no se llamaba Jorge Luis. Averigüen para confirmar las fuentes, porque yo no lo voy a repetir porque es una sola fuente, pero parece que no estaba registrado como Jorge Luis Borges. Hoy lo conocemos con esos dos nombres, Jorge Luis. Nosotros vamos a hablar de los inicios de su obra de ficción. Decimos ficción y por ahí también podríamos decir cuentos, pero vamos a ver por qué esos términos no son equivalentes en la obra de Borges. ¿Sí? Borges durante su vida estuvo relacionado con la famosa revista Sur dirigida por Victoria Ocampo. Fue amigo de Adolfo Bioy Casares, que a su vez estaba casado con Silvina Ocampo, otra escritora argentina, hermana de Victoria Ocampo. O sea que durante mucho tiempo la figura de Borges se asociaba al Grupo Sur, a pesar de todas las discusiones que había internamente y algunas maldades, que el que difundía las maldades era Adolfo Bioy Casares. Un aspecto por ahí, no el mejor de ellos dos, se ve en el libro Borges, donde Bioy Casares, cada vez que cenaba con Borges, volvía a su casa y escribía un diario sobre las conversaciones que había tenido con su amigo Jorge Luis. Es un libro interesante, pero es un libro que hay que tomar con pinzas, está pleno de maledicencia, ¿sí? Es un sentido del humor muy cruel, muy irónico y también cierta maledicencia. Bueno, hechas estas aclaraciones, vamos a hablar de la obra ficcional de Borges, ¿sí?
Borges empieza publicando poesía y algunos artículos de crítica. O sea, él demora en acercarse a la prosa creativa o a lo que se llama ficción. Para los que se quieren, yo acá tengo las obras completas, el primer tomo de las obras completas, y lo que está bueno es que nos da una referencia literaria de la obra de Borges. Lo primero que él publica, y no reniega de su publicación porque hay otros textos de los cuales él va a renegar, es poesía. Fervor de Buenos Aires, de 1923, Luna de Enfrente, de 1925, El Cuaderno San Martín, de 1929, una biografía de Evaristo Carriego, en 1930, Discusión, una recopilación de textos críticos donde hay un artículo maravilloso que vale la pena releer a cualquier lector atento o crítico, que es La supersticiosa ética del lector. Y después, en 1935, publica Historia Universal de la Infamia, que acá empieza a aparecer la prosa de Borges, pero glosando testimonios de hechos históricos, ¿sí? O sea, no es creación pura, sino que es glosa sobre hechos históricos, que ya nos empieza a hacer, es una invitación al disfrute de la prosa borgiana. Después aparece otro volumen con una serie de ensayos, que es Historia de la Eternidad, y recién en 1944, Borges ya tenía 45 años, se atreve a publicar un libro de ficción exclusiva, ¿sí? Ya no son más notas críticas, no es poesía, no busca polemizar, y lo titula precisamente Ficciones, en 1944, que incluye 2 libros. Él pensaba en 2 libros: El jardín de senderos que se bifurcan, de 1941, y Artificios, de 1944. Digamos que ese sería el volumen publicado en 1944, donde se inaugura la prosa creativa ficcional borgiana. Y ahí, digamos, él directamente plantea una cuestión novedosa. La idea del cuento como artificio, la idea del cuento que no tiene aspecto de cuento, podría decirse simplificando. El primer texto que aparece en El jardín de senderos que se bifurcan es Tron Uqbat Orbis Tertius. Y no empieza con un personaje en una situación, empieza con una discusión literaria de Borges, que, digamos, ingresa en el cuento como personaje de ficción, pero también como personaje real, y su amigo Adolfo Bioy Casares. Toda la discusión empieza por una cita en inglés que hace Adolfo Bioy Casares. Eso va a derivar a una búsqueda bibliográfica en la famosa Enciclopedia Británica o las versiones norteamericanas de la Enciclopedia Británica, y a partir de ahí se desarrolla la trama. O sea que Borges enmascara que eso es una ficción recurriendo a textos reales y a personajes reales, y, digamos, el cuento se resuelve brillantemente a partir inclusive de una nota que es, Borges lo hace maravillosamente, que está al final de lo que narra. Esa es una idea brillante. O sea, la irrupción de lo ficcional en lo real a partir de una supuesta objetividad basada en una cuestión literaria. Es más, no voy a contar el final del cuento, obviamente, porque ese no es el objetivo de este espacio, sino invitarlos a ustedes a la lectura. Pero acá está, a ver, lo encontré. El texto, que tiene varias partes y que va aunando información dispersa para dar idea concreta, ¿sí? Tiene una fecha de terminación, ¿sí? El texto, ¿sí? Que es maravillosa. Salto Oriental 1940, el texto original. Pero después aparece una postdata de 1947, ¿sí? Que en realidad resuelve lo que el cuento plantea,
como datos nuevos que aparecen para dar una completitud, se podría decir, de la idea planteada originariamente. Esa es una idea maravillosa porque no deja de ser ficcional. Y acá hay algo, un elemento sobre el cual llama la atención José Luis Saer, que es la erudición exagerada que los lectores ingenuos encuentran en Borges, que en parte esa erudición, ese manejo de textos de la antigüedad, de los gnósticos, de los heresiarcas de algún lugar y demás, es ficcional. Saer dice, construye esa idea. Y aparte está muy, Saer por otra parte dice que está muy sesgada porque en general las fuentes vienen de traducciones de el mundo germano, ya sea, bueno, después se va a poner a buscar en las sagas finlandesas, las Kenningar y todo eso, pero en general los autores citados son del mundo anglosajón. Saer va a decir que no aparecen textos de autores franceses. Saer va a insinuar inclusive que Borges estaba imbuido de un sentimiento de francofobia. Es un elemento más para tener en cuenta. Pero bueno, en este cuento, entonces, Tron Ugbak Orbis Tertius, Borges inaugura una nueva forma de contar la ficción. Y es la idea de la ficción que no tiene apariencia de ficción, sino que tiene apariencia de real. Y donde la historia aparece fragmentada y el autor la tiene que resolver. Vuelve ese planteo, obviamente, en Pierre Menard, autor del Quijote, donde la narración ficcional es una excusa para reflexionar sobre la originalidad de la creación literaria. ¿Sí? Y después en el mismo texto aparece Examen de la obra de Herbert Quain, donde Borges lo que hace es crear un personaje mítico, que es un escritor británico, y analiza las obras para desarrollar sus ideas sobre la ficción y para hacer juegos literarios y para plantear una reflexión sobre los procedimientos posibles en la narración. El tema lo va a repetir, esa idea, ¿sí?, en el jardín de senderos que se bifurcan. O sea, el jardín de senderos que se bifurcan es un cuento policial, se resuelve como cuento policial, pero lo que trae, lo que incluye, o lo que más pesa en el texto, por ahí no es la resolución del enigma policial, sino la reflexión sobre la multiplicidad digamos, de recorridos que puede llevar adelante una historia. O sea, una historia múltiple. Una historia que se bifurca, que tiene diferentes, a cada momento surgen variantes que se van generando y que no llevan a un final unívoco, sino múltiple. O sea que no se puede resolver, una historia no se puede resolver siguiendo un solo rumbo, sino que hay que tomar todos los rumbos. Y la idea de esa narración, una idea ficcional de una novela que se abarque todas las perspectivas posibles a partir de determinado momento. Es una idea muy abstracta y que en realidad es una reflexión sobre la creación literaria, pero también sobre la vida. Es decir, bueno, si se elige un camino, se anulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, innumerables otros caminos. O sea que la idea no se puede vivir todas las vidas, ¿sí? Por ahí algún otro autor decía que precisamente los escritores son escritores y plantean vidas ficcionales ante su incapacidad para vivir todo lo posible. Otra cuestión que plantea Borges muchas veces es despersonalizar o generar cierta distancia con el lector, porque por ejemplo nos dice: se me ocurrió un argumento que podría haber ocurrido en tal y tal y tal lado, pero yo elijo este lugar. O sea, lo importante es la idea narrativa y no el lugar donde transcurre. O sea, todavía el cuento sigue funcionando como artificio. Como un artificio que te dice: bueno, yo te voy a contar la historia, pero en realidad lo que te estoy diciendo es que cuenta esta historia para expresar determinada idea. Eso pasa con, por ejemplo, el tema del traidor y del héroe, que está en Artificios, ¿sí? Y después,
hay otros cuentos en donde Borges tampoco es absolutamente original, sino lo que hace, lo que plantea en su narración, que en general las narraciones, salvo el cuento como El Inmortal, los cuentos son breves, es la idea de tomar un episodio de la tradición literaria, ¿sí?, y continuarlo. Por ejemplo, el cuento del fin. El cuento del fin, que aparece en Artificios, no se puede comprender si uno no ha leído el Martín Fierro. O sea que es un episodio que crea sobre la historia del Martín Fierro, sobre un episodio de toda la historia del Martín Fierro, especialmente de la primera parte, el gaucho Martín Fierro, ¿sí? No voy a dar más elementos. Bueno, el problema es que el que no leyó el Martín Fierro queda fuera de la comprensión del texto. O sea que constantemente Borges vuelve a plantear la idea de que toda su narrativa tiene un marco literario y que el lector, que supone que el lector comparte con él, ¿sí? En cuentos posteriores, pero nosotros estamos hablando de estos dos textos, los textos iniciales de Borges en la prosa de ficción, de los textos de ficciones y de Artificios, que forman parte de un solo libro. Posteriormente va, en 1949, al publicar El Aleph. Pero nosotros nos quedamos con ficciones para introducirnos en la prosa creativa de Borges, que es, uno podría decir, es multiforme, es proteica. Y sí, pero, y es una prosa muy ajustada y muy precisa. El lector que se acerca a Borges a veces queda, digamos, el texto y la forma del texto le genera cierta repulsa, cierta repulsión, cierto alejamiento, porque el texto no es un texto sencillo, es un texto que tiene muchas vueltas y que implica la reflexión, ¿sí? O sea que esa prosa es muy elaborada, muy compleja y alude en innumerables formas a cuestiones literarias o de las tradiciones a las que Borges las encontraba como algo divertido para narrar. O sea, y el lector acostumbrado a una prosa más lineal, donde se encuentran hechos, desarrollo de personajes, como puede ser la prosa de Maupassant o de Quiroga o del mismo Hemingway, puede producir cierto rechazo. Yo creo que, como decía Faulkner del Ulises de Joyce, hay que leerlo con fe a Borges para entrar. No es tan difícil entrar, y aparte, como el texto es breve, uno puede volver en la relectura a encontrar elementos que en la primera lectura uno no pudo ver. En ese sentido, la prosa de Borges vale el esfuerzo. Vale el esfuerzo. Es más, a mí me pasa como lector y relector de la prosa de Borges, más que de sus poemas, a veces sabiendo precisamente cómo se desarrolla la trama, releo algunos de estos primeros cuentos de Borges porque me atrae la música de las palabras. O sea, me atrae la prosa de Borges, que es tan personal, que es tan exacta, tan ajustada, que da placer. Es como una música que uno lee, la prosa borgiana. Obviamente, más allá de cualquier otra consideración, Borges no solo nos da el placer de la lectura, sino que nos abre innumerables panoramas a diferentes narrativas y a diferentes ideas, ¿sí? Tiene esa idea también Borges, que compartían con Bioy. Por ahí Bioy, en plan de evasión, no la pudo desarrollar, es una novela fallida, a mi entender. Tiene la idea de que la lectura tiene que entretener, a pesar de que este término parezca frívolo. Sin embargo, cuando discutían innumerablemente sobre las tramas y demás, está esa idea en Borges. O sea, una vez que uno se adentra en el universo de Borges, digamos que en las ficciones, en lo que no son cuentos, pero sí son ficciones, es muy difícil que uno quede defraudado por las resoluciones o por los temas que se plantean. De modo tal
que teniendo en cuenta todas estas consideraciones que son mínimas respecto a la extensa obra de Borges, los invito a leer ficciones para entrar al mundo Borges. No se van a arrepentir. Buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.